de la ciencia. En este programa veremos los principios fisiológicos del gusto. Luego averiguaremos que el arte culinario también es una ciencia. Y por último descubriremos que la industria alimentaria está haciendo esfuerzos encomiables para estar a tono con la naturaleza. Patas de rana, pescado crudo, patas de pato. En algunos países estos platos son una exquisitez, mientras que en otros el solo sugerirlos es repugnante. ¿Cómo se explica esto? Bien, es porque los hábitos alimenticios son culturales y adquiridos. Nos gusta comer lo que nuestros padres nos enseñaron a comer y lo que la gente en nuestra cultura ha comido siempre. Lo mismo se aplica al individuo. Usted puede preferir helado de chocolate porque asocia el sabor con un recuerdo placentero, tal vez una reunión. Es imposible disociar ciertos platos con las experiencias afectivas del pasado. Así que está en nuestra mente o en nuestra boca. ¿Y qué hay si le digo que también está en la nariz? Tanto para los animales como para el hombre, el gusto es una necesidad vital. Como todas las especies animales, debemos comer para poder sobrevivir. Para elegir alimentos apropiados necesitamos conocer su identidad, frescura y valor nutritivo. La degustación es lo que nos permite recabar esta información esencial. Pero no solo percibimos el gusto con nuestra boca. Incluso antes de que un plato nos sea servido, las moléculas volátiles que éste desprende penetran nuestras fosas nasales. Allí entran en contacto con células sensoriales equipadas con proyecciones parecidas a cabellos. Son las cilias que transmiten señales nerviosas a nuestro cerebro. Luego el cerebro identifica los olores. Las señales también van hasta el hipotálamo, la región del cerebro responsable de la sensación de hambre. Es por ello que los olores agradables nos abren el apetito, mientras que los malos olores nos lo arruinan. Nuestro sentido del olfato también contribuye al sabor de una comida, pues la comida en nuestras bocas continúa emitiendo moléculas volátiles que excitan las cilias existentes en nuestras fosas nasales. El sentido del olfato, capaz de identificar miles de moléculas diferentes, nos provee de una muy refinada apreciación del sabor. Cuando estamos resfriados, por ejemplo, el debilitamiento del sentido del olfato reduce considerablemente nuestras sensaciones del gusto. La apreciación gustatoria de la comida también está afectada por la vista. Solo mirando un plato ya sabemos si nos gusta o no. Inconscientemente asociamos el color y la apariencia de una comida con su gusto. La visión puede tener mucha influencia, hasta nos puede hacer rechazar ciertas comidas cuyo aroma y sabor podrían gustarnos. De modo que para juzgar objetivamente el gusto de una comida o bebida, es mejor cerrar los ojos. Una vez que hemos reconocido el aroma de un plato y hemos estudiado su apariencia, queremos saber cuál es su sabor. Hacemos ese descubrimiento por medio de terminaciones nerviosas especializadas y células que recubren el interior de la boca y la lengua. Algunas de estas terminaciones nerviosas nos informan sobre la temperatura de la comida. Otras señalan la presencia de compuestos químicos irritantes, como la capsaicina en el ají picante, dándonos una sensación de ardor.
Además, las células sensibles ubicadas en los labios y en las encías nos informan sobre la textura y la consistencia de la comida, dos factores más que afectarán nuestra percepción del gusto. No obstante, las sensaciones del gusto como tales provienen de varios miles de pequeños órganos en la lengua, las papilas gustativas. De varios tipos y formas, las papilas gustativas consisten en células sensoriales ligadas a fibras nerviosas. Cuando comemos, las moléculas que componen la comida primero se disuelven en nuestra saliva, luego entran en contacto con las células sensoriales de las papilas gustativas. Por medio de un mecanismo aún poco conocido, estas células transmiten señales nerviosas al cerebro. Estas corresponden a 4 sabores principales: salado, dulce, ácido y amargo. Todas nuestras sensaciones del gusto resultan de una combinación de estos 4 sabores básicos. La mayoría de las comidas tienen los 4 sabores, pero su intensidad relativa varía, de modo que cada comida tiene su propio sabor característico. Las sensaciones del gusto juegan un papel importante. Nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades nutricionales específicas y nos protegen de consumir comidas que podrían ser dañinas. Cada comida está asociada con una sensación de placer o de displacer. Las comidas que preferimos son aquellas que repetidamente en el pasado han satisfecho nuestras necesidades. Solo uno de los 4 sabores principales parece gustarle a todos los seres humanos: las cosas dulces. Es un gusto innato que tienen todos los niños tan pronto como vienen al mundo. Tal vez es por eso que generalmente terminamos nuestras comidas con un postre dulce. No es un accidente que a todo el mundo, en todas partes, le guste el azúcar. Es universal, porque todas nuestras células trabajan con glucosa. Con razón es la punta de la lengua la que reconoce el sabor dulce, pues es nuestro primer contacto con la comida. Una vez más, la naturaleza hizo buen trabajo. Las partes de la lengua que reconocen el sabor salado están ubicadas a cada lado de la zona dulce. Las sensaciones de amargor y acidez también son reconocidas en zonas específicas de la lengua. Pero sin importar de qué parte de la lengua provengan los impulsos nerviosos que llevan estas sensaciones, comer es un placer y cocinar un arte. ¿Pero sabían que también es una ciencia? En cada hogar hay un laboratorio. Un laboratorio en el cual intrépidos experimentadores controlan complejas reacciones químicas y físicas por medio de técnicas sofisticadas. Ese laboratorio es la cocina. En efecto, todos los estadios que lleva consigo el preparar una comida consisten en transformar los alimentos química y físicamente para cambiar su sabor, su textura o su color. Por ejemplo, muchas frutas y verduras se ponen marrones una vez cortadas. Este cambio de color es causado por una enzima, la polifenol oxidasa. Esta enzima, contenida dentro de las células de ciertas plantas, es liberada cuando se rompen las células. En contacto con el aire, la polifenol oxidasa hace que la planta se ponga color marrón. Afortunadamente, los cocineros han aprendido a utilizar jugo de limón para posponer esta indeseable reacción. Los limones no tienen polifenol oxidasa. Por otra parte, contienen ácido cítrico y la acción de la polifenol oxidasa disminuye en un medio ácido. Por lo tanto, las frutas y verduras rociadas con jugo de limón se pondrán marrones mucho más lentamente. Otra técnica culinaria común consiste en batir productos líquidos como la clara de huevo. La clara de huevo contiene en su mayor parte agua y varias proteínas. La más abundante es la albúmina.
Las moléculas de albúmina forman largas cadenas entretejidas, un poco como bolas de hilo. Es el resbalar de esas pequeñas cuentas en las moléculas de agua lo que le proporciona la consistencia viscosa a las claras de huevo. Cuando se baten las claras de huevo, se incorporan en ellas burbujas de aire. Cuando las burbujas de aire entran en contacto con las moléculas de albúmina, estas se desenroscan. Esa transformación química llamada desnaturalización crea una delicada pero firme red de agua, albúmina y aire. El incorporar aire en las claras de huevo multiplica su volumen por 8. También podemos alterar la textura de la comida mezclando varias sustancias. Por ejemplo, muchas salsas se preparan agregando una solución a base de agua a una solución a base de aceite. Batir la mezcla no unirá las dos soluciones. Las moléculas de aceite no se unirán con las de agua. Sin embargo, agregando productos tales como yema de huevo o mostaza a la mezcla, se puede crear una emulsión, que es una suspensión de diminutas gotitas de aceite en el agua. Las moléculas de sustancias como la yema de huevo, llamadas sustancias emultivas, proveen a las gotas de aceite de cargas eléctricas. Las gotitas con la misma carga eléctrica se repelerán y no se aglomerarán. Así es como se preparan la mayonesa, los aderezos, la salsa holandesa y la bernesa. De todos estos procesos utilizados en la cocina, el más frecuente es la cocción. Los procesos de cocción son numerosos y se basan en varios principios físicos. Todos los procedimientos, sin embargo, tienen los mismos efectos sobre los alimentos. El calor actúa en la carne, por ejemplo, cambiando profundamente su estructura molecular. La carne, que consiste esencialmente en tejidos musculares, está compuesta de largas moléculas de proteínas ubicadas apretadamente unas al lado de las otras. Esta estructura es lo que le da a la carne cruda su consistencia fibrosa. Sin embargo, cuando la carne es calentada, las uniones de las moléculas de proteína se rompen. Se separan para aglomerarse en forma de pequeñas esferas. Este proceso, llamado coagulación, tierniza la carne y la hace menos fibrosa. La coagulación también libera las moléculas de agua escondidas entre los filamentos de proteína, provocando la aparición de los jugos de la cocción. Además de alterar la textura de la comida, algunos procedimientos de cocción realzan su sabor más que otros. Cuando la temperatura de las comidas alcanza los 145 grados Celsius, ocurren una serie de reacciones químicas. Los científicos aún no comprenden completamente estas reacciones, llamadas reacciones de Maillard. Parecería que el calor provoca la ruptura y la disolución de numerosas moléculas en las comidas, formando nuevos compuestos con intenso sabor. Por el contrario, en agua hirviendo o en un horno de microondas, la temperatura de la comida nunca excede los 100 grados Celsius. Las comidas cocinadas de estas dos maneras no se dorarán ni se realzará su sabor. Las técnicas de cocción han evolucionado con el correr de los siglos a través de pruebas y errores de innumerables cocineros. En ese sentido, la cocina es como una ciencia. Ambas son vastas empresas colectivas con el propósito de mejorar nuestro bienestar. No se preocupen, pueden olvidarse de las reacciones de Maillard y cocinar maravillosos platos. La gastronomía se ha desarrollado gracias a la experiencia de todos los chefs, grandes y pequeños, pero también se benefició con los avances de la tecnología. La invención del refrigerador y de varias técnicas de preservación son ejemplos. La investigación aún continúa. Uno de los principales objetivos de los investigadores es el desarrollo de aditivos y conservadores. En la sociedad de hoy, la preparación de comidas se ha convertido en una actividad industrial. Se utilizan muchos procedimientos, a menudo tomados prestados de la cocina tradicional, para fabricar una amplia gama de platos listos para consumir. Para
hacer estos productos atractivos y sabrosos, la industria alimentaria recurre a numerosos compuestos fabricados sintéticamente. Como existen dudas considerables acerca de cómo estos aditivos afectan nuestra salud, los científicos están buscando alternativas. Una vasta gama de compuestos naturales ya están siendo utilizados para reemplazar a los aditivos alimentarios sintéticos. Muchas plantas producen compuestos volátiles de aroma dulce, pigmentos y otros productos químicos con propiedades específicas. Tales plantas han sido utilizadas desde hace tiempo en la cocina como condimentos, por ejemplo. Pero la industria alimentaria es reacia a utilizarlos debido a su alto costo. No obstante, los investigadores están desarrollando procesos para extraer aromas, esencias y otros compuestos vegetales a un costo menor. Una de estas técnicas, ya utilizada en la industria alimentaria, consiste en llevar agua a punto de ebullición y exponer a las plantas al vapor. A medida que pasa a través de las plantas, el vapor se lleva los productos aromáticos con él. Esto extrae una esencia concentrada que retiene el aroma de la planta. Pero la alta temperatura del vapor puede destruir algunos de los compuestos de la esencia. Un nuevo método de extracción que evita este inconveniente está basado en la tecnología de microondas. Por ejemplo, en la menta, como en varias otras plantas, la esencia está concentrada en pequeñas glándulas ubicadas en la superficie de las hojas. Cuando la planta es sometida a microondas, el agua de las glándulas se evapora. Entonces, las glándulas estallan liberando sus sustancias aromáticas. Esta técnica tiene varias ventajas sobre los métodos tradicionales de extraer esencias vegetales. La mayoría de los aromas vegetales pueden ser extraídos en solo 1 minuto, a diferencia de los 90 minutos requeridos por las demás técnicas. Además, si la planta es sumergida previamente en un solvente resistente al calor de microondas, los aromas delicados que hubiesen sido destruidos con demasiado calor pueden ser recogidos. Esta técnica abre el camino para la producción masiva de aromas naturales que pueden probar ser más complejos y ricos que los que ya están disponibles. Mientras que algunos investigadores están perfeccionando los métodos para extraer esencias vegetales, otros han tenido éxito en controlar, con el mismo propósito, las células vegetales y los microorganismos. Estas células vegetales y microorganismos producirán sabores y compuestos alimentarios beneficiosos a pedido. Esto se realiza cultivando células vegetales en un medio esterilizado. Las células vegetales, aisladas de semillas de uva, por ejemplo, crecerán indefinidamente siempre y cuando los elementos nutritivos en su medio de cultivo sean renovados. Estas células son inmovilizadas en bioreactores, es decir, dispositivos capaces de controlar automáticamente las condiciones de crecimiento de las células. La esencia es luego recogida sometiendo a las células a una serie de ciclos de crecimiento. Esto puede producir un rendimiento muy elevado. Un cultivo de células de uva puede generar hasta el 7% de su peso de antocianina, un pigmento natural color púrpura. La antocianina podría reemplazar los colorantes artificiales utilizados en las bebidas, por ejemplo. El cultivo de células vegetales permite a los científicos obtener una provisión constante y de calidad invariable de una sustancia dada. Esta es una ventaja considerable, pues la producción y el precio de las plantas aromáticas fluctúa enormemente. Los aditivos alimentarios también pueden ser producidos a partir de microorganismos que se multiplican mucho más rápidamente que las células vegetales. Los investigadores han descubierto que una bacteria que en estado natural contamina a la leche, bajo ciertas condiciones producirá 27 sustancias aromáticas. Sorprendentemente, este cóctel químico libera un potente aroma a frutilla. La bacteria puede ser cultivada en un bioreactor a partir de un producto secundario de la leche.
Podemos obtener así grandes cantidades de un aroma natural que es imposible de distinguir de un genuino extracto de frutilla. Gracias a la ingeniería genética, los científicos están intentando crear colonias bacterianas que producirían a pedido todo tipo de compuestos como esencias y colorantes. La industria alimentaria seguramente implementará pronto estos nuevos métodos. Tal vez en el futuro los platos listos para consumir serán menos insulsos y más naturales que los que hay hoy en el mercado. ¿Sabía que el ají picante es una de las especias más utilizadas en el mundo? Tal vez su popularidad se debe al hecho de que la capsaicina, la sustancia que le da su gusto picante, excita al organismo como lo hace el peligro. Comer comida picante puede ser una manera inofensiva de vivir peligrosamente.